Bueno, Ariel, tengo el placer de recibir, tenemos el placer de recibir a Ariel Vicente, que es un investigador muy prestigioso de la Universidad de La Plata, que trabaja en post cosecha. Él nos va a dar una conferencia sobre estrategias de pre y post cosecha para la reducción de pérdidas y desperdicios en frutas y hortalizas. Ariel es investigador principal de CONICET en Argentina, es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata y profesor protitular de la Universidad Católica Argentina. Ha publicado 90 artículos en revistas internacionales con referato y cuenta con aproximadamente 300 trabajos a congresos. Ha sido editor de revistas internacionales reconocidas como la Port Harvest Biology and Technology, la Journal of Experimental Botany, y la Journal of Horticultural Innovation and Technology. Ha dictado 50 cursos de posgrado en el área de biología y tecnología post cosecha en Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Y bueno, los dejo con él, que él va a hacer digamos, se va a presentar y va a comenzar con la charla. Así que Ariel, bienvenido y gracias por participar en este webinar. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Y la presentación se puede ver ahora? Simplemente te pregunto eso y yo ya. Ahora no se está viendo. Ah, ok. Entonces vamos a resolver primero eso. Yo puse compartir, pero vamos a empezar por el comienzo. A mí sale que estoy compartiendo, así que vamos a probar de nuevo. Compartir. A ver ahora. Pero no en modo presentación. Mm, Ahí sí, estamos con esa ahí historia. sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Pasa? ¿Y pasa bien? Sí, Bien. pasa bien. Creo que estamos entonces. Bueno, muy bien. En primer Perfecto. lugar, agradecerte a vos, Cecilia, la invitación, agradecerle a la red la invitación para contar un poquito lo que hemos venido haciendo en nuestro equipo de trabajo en los últimos años. Vinculado principalmente con lo que es reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y bueno, como ya decía, sobre esta foto, va, va a versar la presentación. Bueno, en principio todos, probablemente muchos de los que estamos en esta reunión, estamos inmersos en un sistema de producción de alimentos que acepta esto que vemos en la foto, que esencialmente un tercio de los alimentos que con tanto esfuerzo producimos terminan sin el aprovechamiento que pensamos originariamente. Así que, bueno, un poco en función de esto, les cuento, este es un poco el esquema de la presentación del seminario de hoy. En primer lugar, un par de minutos para tratar de analizar, bueno, por qué es importante el tema de reducción de pérdidas y desperdicios, y luego contarles un poco algunas actividades que estuvimos haciendo principalmente en el área de investigación, como algunos casos puntuales, en distintos puntos de la cadena, orientados precisamente a ese objetivo. Así que voy a darle algunos casos puntuales de trabajos, algunos en el área de precosecha o de campo, algunos ejemplos de algunos estudios que hemos realizado más con tratamientos de tipo físico, tratamientos químicos y luego procesamiento en lo que hace investigación. Y por último, les voy a contar un poquito brevemente sobre proyectos que están actualmente en curso o que están ya corriendo en este momento y otras actividades que hacemos más continuamente en lo que tiene que ver por ahí con la transferencia o la vinculación o la extensión, que también son parte de toda esta historia. Así que bueno, en primer lugar, bueno, para hacerlo bien concreto, estamos hablando con gente que está en una red de pérdida de alimentos, con lo cual no me voy a extender mucho en esto. ¿Por qué preocuparnos acerca de reducir las pérdidas y desperdicios? En primer lugar, porque son enormes. Hay variaciones en los datos que se han informado, pero se habla de por lo menos más de 1.000 millones de toneladas a nivel mundial o niveles cercanos a un 30% de la producción y evidentemente eso es inaceptable.
Eso sería ya sería lo que nosotros vemos en esta foto, en esa pila de alimentos que están ahí descomponiéndose. Ese sería uno de los efectos negativos de las pérdidas y desperdicios, por supuesto. Pero por otra parte, tenemos que tener en cuenta que si esos alimentos no se aprovechan, también se están desaprovechando todos los recursos que se invirtieron para producirlos. Por ejemplo, el agua que se utilizó para regar esos cultivos, la tierra que se utilizó para cultivarla, las semillas, los fertilizantes, el tiempo, el trabajo. Que hay unos trabajos, algunas publicaciones interesantes que muestran el nivel que tiene, la magnitud que tienen esas pérdidas indirectas, que a veces es más difícil de visualizarlas, ¿no? Para que tengan una idea, se piensa que a nivel mundial se produce aproximadamente una superficie, se cultiva una superficie similar a la de China, para producir alimentos que finalmente no terminan siendo consumidos. Así que bueno, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿por qué nos está costando tanto reducirlo? Porque es un tema que, si uno mira, está en la agenda ya desde hace unos cuantos años. Sin embargo, como pareciera que si bien hay algunos avances y demás, los avances son como modestos, ¿no es cierto? Uno mira los objetivos de desarrollo sostenible y aparecía, uno de ellos era, uno de los objetivos era reducir al 50% las pérdidas y desperdicios de alimentos para el 2030. Eso viene avanzando en forma sumamente lenta. Y uno podría por ahí preguntarse por qué pasa eso si es que estamos tan preocupados, ¿no? Y en realidad, bueno, hay varias razones. Yo ahí mencioné dos, tres o cuatro. La primera es que entender un poco, por ahí, pensar la pérdida de alimentos con una mirada quizás no, que no sea muy naive, sino para entender que en realidad si hay pérdida de alimentos y desperdicios, a largo plazo obviamente que todos perdemos, porque eso tiene impacto sobre el planeta, pero en el corto plazo hay algunas personas que no pierden. ¿Sí? Las personas que vendió la semilla o que vendió el fertilizante, o que no necesariamente pierde en el corto plazo, al menos desde el punto de vista económico, y eso es una de las cuestiones que tenemos que analizar, entender un poco cómo funciona todo ese engranaje de personas que participan en la producción. El segundo punto es que a veces un poco nos pasa a todos, ¿no? Como que estamos sensibilizados por una temática, en este caso hoy nos toca hablar de pérdidas y desperdicio de alimentos, pero después no tenemos tiempo para ocuparnos, ¿no es cierto? Hay tantas cosas, es decir, no aparece tan alto como a veces decimos en la escala de prioridades, ¿no? Este es el segundo punto. El tercero podría ser que nos está costando avanzar porque quizás ahí todavía necesitamos investigación y desarrollo, nuevas tecnologías y demás. Eso es probable. Si bien hay avances en lo que es manejo post cosecha, uno puede ver que mayoritariamente las tecnologías que se siguen utilizando en la práctica son similares a las que o se han descubierto por lo menos hace 40, 50 años y no más, y salvo algunas excepciones. Es muy probable que en los próximos años haya avances grandes en lo que es un control más dinámico de la mercadería, ajustándola a lo largo de la cadena, a diferencia de lo que ocurre hoy, donde como se sigue trabajando mucho con recetas, ¿no? Para tal producto, tal cosa, bueno, y ¿Mm? así funciona. Ujú. Y el último punto, quizás, que me parece que por ahí contribuye también a que nos esté costando reducirlo en la práctica, las pérdidas y desperdicios, tiene que ver con que a veces por ahí a todos nos pasa un poco que tenemos como una mirada un poco angosta, llamémosle, del problema. Como que si uno se pone a trabajar, no sé, en cosecha de un producto, nos cuesta mirar toda la cadena de producción y suministro, y entonces a veces estamos atacando una cosa muy, muy puntual y los grandes problemas o ese problema que estamos específicamente trabajando no es el cuello de botella, y entonces eso de ampliar un poco la mirada a toda la producción, creo que es una de las cosas que a veces nos cuesta con esto de la ultra especialización que ocurre en los campos mucho en la investigación, ¿no? Así que bueno, un poco sin más preámbulo, contarles algunos ejemplos de algunas cosas con las que hemos podido estar trabajando estos últimos años. El primero, este es un primer caso, tiene que ver con eso, algo en pre-cosecha. Este es parte de un trabajo que se realizó en colaboración con el INTA, con el grupo de Gabriela Calvo, con Dolores Raffo, en una tesis doctoral de una chica que, bueno, está defendiéndola ahora próximamente.
Andrea Castro, y ella en principio trabajó con una tecnología que está aumentando bastante con el tema del cambio climático, que es que, por supuesto, empieza a haber como fenómenos extremos más allá de un aumento de la temperatura y demás, ahí empieza a haber fenómenos climáticos extremos, aumento de tormentas de granizo, temperaturas altas, daños en la fruta por calor, y entonces se empieza a ver la aparición del uso de estas mallas de cobertura, que originariamente se usaban como mallas antigranizo, hoy cumplen, por supuesto, pueden servir para protección contra granizo, pero también contra la radiación, exceso de temperatura, cumplen como una función múltiple. Entonces, la pregunta concreta que se realizó o que se hizo Andrea en su tesis fue, bueno, evidentemente estas mallas protegen en el campo a la fruta, en esta nueva situación climática. ¿Qué pasa con esa fruta en la calidad? ¿Es igual, es diferente de la fruta sin malla? ¿Se comporta igual en la post cosecha? Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de producirlo. Bueno, eso sería un poco el objetivo o la pregunta principal de ella. Le voy a plantear varios experimentos. Yo opté principalmente, decidí por ahí ampliar un poco para mostrarle más cantidad de cosas y por ahí no ir tanto en el detalle. Así que los experimentos y los datos los voy a mencionar aquellas cosas más relevantes. ¿Sí? Por ahí no voy a entrar en todos los detalles porque me parece que me gustaba más un poco contar más macro lo que fuimos haciendo, pero por supuesto la presentación, aquel que me puede mandar un correo y la comparto sin ningún problema. Entonces, estrictamente, en este caso tenemos un ensayo en 3 materiales, pera, 2 tipos de manzana, en los cuales se realizó la producción con malla y sin malla de protección durante 2 temporadas en Río Negro. Y aquí ven una foto en la parte inferior donde hay 2 desórdenes fisiológicos. Uno es de campo, que es un quemado por el sol. Si la fruta con excesiva radiación se puede quemar. Y a la derecha tenemos otro tipo de daños que aparecen en los frutos de pepita, que es una escaldadura o daño en la piel, en caso de pera, cuando pasan por la cámara, ¿no? Es un daño por frío, estrictamente después de mucho tiempo, suele aparecer ese problema y es un problema bastante importante en la exportación de fruta para la Argentina. Entonces, bueno, aquí les muestro la disposición, en este caso, cómo estaban ubicadas las mallas, y en esa gráfica tenemos en la parte superior la radiación incidente en el control y las curvas inferiores, sin entrar en mucho detalle, como les decía, son distintos tipos de malla, y a lo largo del día hay variaciones, pero evidentemente, por supuesto, interceptan parte de la luz. En el caso particular del experimento de Andrea, esta tabla de arriba muestra un poco precisamente eso, la intercepción de la luz, en alrededor de un 20%. En el caso de la malla, a partir de las 10 de la mañana ya hay una reducción del 20% de radiación fotosintéticamente activa. Sin embargo, cuando uno mira el crecimiento de las plantas, en esta curva, donde tenemos el tiempo de floración, el crecimiento de los tallos, por lo pronto no hay diferencia significativa, lo cual está bueno. Se empiezan a observar en estos gráficos, vamos a ver severidad del daño por sol, quemado por sol, o incidencia del quemado por sol en los ejes y luego tenemos control y malla para las 2 temporadas, ¿no es cierto? Y claramente se ve algo que es esperable, pues si se puso una malla y en realidad este desorden fisiológico es reducido por el uso de las mallas, lo cual está bueno, una reducción bastante importante, tanto en la incidencia como en la severidad. Y entonces el paso siguiente sería preguntarse, bueno, ¿qué pasa con esa fruta? ¿Es igual? ¿Es diferente? En este caso, no me interesa, como les decía, entrar en detalle de ver resultado por resultado, pero básicamente el tamaño es un parámetro importante, el color, la firmeza, los azúcares, la acidez, en el caso de las frutas de pepita. Y aquí tenemos para las 2 temporadas, y si uno, sin entrar en detalle en los números, si ustedes miran las letras, las diferencias significativas que existen para cada comparación entre control y malla, en realidad van a ver que casi todas son A. No hay diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, en términos generales, podemos decir que esto también estaba interesante, no se veía afectada la composición, el tamaño, el color, grosso modo, de la fruta, al menos con estas mallas que se estaban utilizando. La pregunta siguiente es, bueno, ¿qué le pasa a esta fruta cuando va a la cámara? Y este es el resultado de lo que es la incidencia del segundo desorden fisiológico, la escaldadura,
en el caso de la fruta, después de 150 días en una cámara a 0 grados. Y lo que se empieza a ver es, por supuesto, tenemos resultados para 2 estaciones, les decía. No siempre digamos, hay variación, por supuesto, entre las estaciones cuando uno analiza distintos años, pero si uno empieza a ver, fíjense, hay una tendencia a un incremento en la susceptibilidad de este desorden fisiológico, es decir, la fruta que creció debajo de una malla de protección, que nos servía fantástico para la protección contra quemado del sol, que no afectaba la calidad, en realidad, si almacena durante mucho tiempo, empieza a tener mayor incidencia de escaldadura en post cosecha. Con lo cual, eso sería un poco el resultado quizás más interesante de conocer para un productor, ¿no es cierto?, que pretende incorporar esta tecnología. Para entender un poco más, se realizaron análisis de lo que tiene que ver con los antioxidantes, porque todas estas manchas en la piel son procesos oxidativos y sin entrar en mucho detalle, no se encontraron diferencias específicamente en la acumulación de antioxidantes, porque uno podría pensar, bueno, esa malla reduce la acumulación de antioxidantes químicos en la fruta. Se midieron vitamina C, fenoles, capacidad antioxidante, sin grandes diferencias. Se midieron algunas enzimas antioxidantes para ver si había algún tipo de variación en los procesos bioquímicos. No se encontraron diferencias en los antioxidantes. Estrictamente, hoy no conocemos cuál es la causa bioquímica a la cual atribuir ese fenómeno, ¿sí? Sí se ve que en la piel hay la acumulación de algunos compuestos hidrofóbicos, solubles en hexano, en el caso de los controles, que no ocurre o que ocurre en menor cuantía en el caso de los frutos que crecieron en presencia de mallas, y esto es lo que por ahí hay que avanzar en entender, en estudiar más lo que sería la capacidad antioxidante hidrofóbica, podría ser. Yo pienso que el estudio de cutículas es algo que quedó y que sería interesante complementar. Pero desde el punto de vista del fenotipo, por lo pronto, el dato obtenido es interesante, y es interesante que no solo se dio en una variedad, en este caso ven resultados para 2 variedades de manzanas, y de nuevo estamos viendo el quemado del sol, ¿sí? Entonces vemos, en el caso de la manzana Rosy Glow, si tenemos malla, hay una tendencia a la protección contra el quemado del sol si ponemos la malla, lo cual es esperable. Lo mismo en en estas manzanas. Cuando colocamos la red tenemos una reducción en la incidencia de quemado por sol, pero cuando esta fruta va a almacenamiento en frío, luego hay un incremento en la susceptibilidad al escaldar. Y entonces, un poco, quizás el punto más relevante de este primer caso, de esta primera historia, es que el cambio climático está cambiando, está poniendo desafíos a la producción de fruta, y este tipo de mallas se están incorporando, ¿sí? Aumentó muchísimo el uso, hay varios miles de hectáreas ya con presencia de malla en el valle, y en el mundo se está utilizando mucho, pero tenemos que entender que quizás, digamos, ¿qué vamos a hacer con esa fruta? El tiempo que vamos a almacenarla, porque evidentemente tiene algún impacto en el comportamiento que tiene la misma en la post cosecha. Bien. ¿Vamos bien por ahí? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, Bueno, listo, sigo por las Y dudas. seguí porque no hay límite de tiempo, o sea, Perdón, yo por un cheque. No, tengo para contarlos. tranquilo, Bueno, así que en principio, esta segunda historia tiene que ver con, le pusimos no ser tonto con las nueces, sería la traducción, pero en principio, vieron que en los últimos años hay un incremento en el consumo de nueces enorme, de semillas en general, por distintas razones, beneficios para la salud, bueno, su asociación con dieta saludable, etc. Y en el caso de las nueces, aumento enorme en lo que es la comercialización del producto pelado, listo para consumir. Obviamente nos aumenta un montón la posibilidad de consumir, no tener que esperar a estar con un cascanueces o esperar a la mesa navideña para consumir nueces. Entonces el producto empieza a aparecer estas semillas como otras ya peladas, ready to use, como dicen los americanos. Evidentemente, cuando le sacamos la cáscara, empiezan a aparecer los principales factores que deterioran la vida útil, el pardeamiento y la rancidez. Entonces, en este caso también, 2 preguntas muy sencillas. Este es el proyecto que lideró Cristian Ortiz. La primera pregunta es, bueno, ¿cuándo nos conviene pelarlas?
especialmente pensando en un packing house, en una operación que recibe nueces una época del año, cuando está la cosecha, y después va vendiéndolas a lo largo del año. Conviene pelarlas cuando llegan todas, conviene pelarlas y envasarlas al vacío, ¿sí? Conviene mantenerlas con la cáscara. ¿Cuál es la opción en esa situación, no es cierto? Y, por supuesto, la pregunta siguiente sería, bueno, a priori uno podría pensar que el envasado al vacío es la mejor situación, removemos el oxígeno, nos va a dar seguridad. La pregunta es si siempre es la mejor opción. ¿Sí? Entonces, en este ensayo, también un ensayo simple con dos variedades, Stuart, Pawnee, dos variedades de nuez, y un ensayo de almacenamiento durante 150 días. Entonces tenemos nueces que fueron peladas y almacenadas en aire. Tratamiento 1, nueces que fueron peladas y almacenadas en vacío. Y otras nueces que se conservaron en aire, pero con su cáscara. Y se almacenaron durante varios tiempos y se evaluó cuál era la mejor condición. Si yo tuviera que hacer una hipótesis, hubiera pensado a priori, no hubiera pensado otra cosa que decir, bueno, las envasamos al vacío, nos sacamos el problema de encima, removemos el oxígeno, debería ser el mejor tratamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó. En esta gráfica se puede ver la calidad visual de las nueces, según esta es una escala que utiliza LUSDA de tres niveles, y esencialmente vemos en el eje de las X, primero los distintos tiempos, por supuesto, para los tres tratamientos, aire, vacío o mantenidas en cáscara. Y si uno ve cómo se va perdiendo la calidad, porque este color negro del gráfico son las nueces de máxima calidad, obviamente hay un descenso, la proporción de nueces premium, llamémosle. Eso se reduce un poco cuando utilizamos un envasado al vacío, pero claramente mantenerlas en la cáscara, por más que estuvieran en una atmósfera donde no hay remoción completa del oxígeno, pareciera que son las que mantuvieron la mejor calidad. Eso en Stuart, también en Pawnee, en dos variedades independientes, mismo resultado. Y cuando se mira la variación de color, bueno, mayor variación de color, más o menos un poco la misma lógica, mejor comportamiento, parece que no es el envasado al vacío, como primera observación. El segundo resultado por ahí interesante que uno puede mirar es que pareciera que el vacío tiene beneficios, que es lo primero que uno diría, ¿no es cierto?, en forma teórica, lo podemos ver, pero fíjense que recién aparecen a partir del día 100, ¿sí? Yo tengo un almacenamiento corto, en realidad 50 días, quizás invertir en un equipo de vacío, habría que ver si justifica o no. Y esa es una segunda cuestión, una segunda pregunta práctica para alguien que dice, che, envaso al vacío, mantengo en aire, ¿en qué caso se justifica? Siempre. Bueno, eso es un poco lo que nos está diciendo ese resultado. Después se evaluaron los compuestos volátiles como una forma. Se midieron varias cosas, ¿no? Se midieron todo lo que sea el rancidez, acidez, todos los parámetros típicos de rancidez. Le muestro aquí los valores de compuestos volátiles. Esos son orgánicos volátiles totales, que en realidad tienen que ver más que nada con la emisión de compuestos derivados de la degradación lipídica. Entonces, fíjense que a cosecha tenemos una producción pequeña, un aumento enorme luego de 150 días en las que están almacenadas en aire, eso se mejora con el vacío, pero si mantenemos en la cáscara de la nuez quietita, pareciera que es la mejor situación. Si se mide orgánicos totales y si se mide aldehídos, que casi son compuestos más específicos de la degradación lipídica, un poco una secuencia similar al menos, donde claramente el mantenimiento de la semilla en esa forma, en una empresa que las almacena, hasta tanto las vende, debiera ser la mejor situación, independientemente que no nos preocupamos de remover completamente el oxígeno. Y creo que este es un poco el mensaje de esta segunda, una cosa práctica, que la mejor opción para una empresa que compra, distribuye nueces, no es ponerlas al vacío inmediatamente y volverse loco por sacar el oxígeno, sino mantenerlas con cáscara, porque es probable que el proceso de remoción de cáscara cause un daño mecánico, y ese daño mecánico, por más que pueda ser pequeño, evidentemente es más contraproducente que el daño que puede ocasionar la proporción de aire que puede estar rodeando esas semillas. Esa es una recomendación tecnológica que creo que es útil. Y lo siguiente es que el envasado al vacío, por supuesto, es beneficioso para las nueces, pero se justificaría, podemos detectar una diferencia en calidad relevante si el almacenamiento es mayor a los 50 días. Bueno, pasemos ahora a algún tratamiento químico. Este es el
Valle de Silicio. Este proyecto está trabajando varias personas de la cátedra, pero bueno, este trabajo lo empezó Magalí Darré. El silicio es un elemento, después del oxígeno, más abundante en el planeta. Y en algunos organismos, en algunos seres vivos es necesario, en las diatomeas, algunas plantas inferiores lo requieren como un nutriente esencial. Sin embargo, en plantas no se considera un nutriente esencial, pero se sabe que si hay silicio en el medio donde crecen, las beneficia, ¿sí? Eso es lo que se conoce como una sustancia bioestimulante, se dice. Es una palabra que hoy está como cada vez más en boga. Es decir, sustancias que la planta puede completar su ciclo sin ellas, pero si está presente ayuda. Y hay varios trabajos ya de los últimos años que sugieren que el silicio es un bioestimulante en plantas. Se estudió mucho en cultivo, en condiciones de estrés, como que mejora cómo se comportan en una situación de sequía, en situaciones de exceso de salinidad, etc. Y nosotros que trabajamos más en el área de post cosecha nos preguntamos, bueno, che, ¿y es posible que esto nos pueda dar algún beneficio en la post cosecha? Magalí en realidad preguntó eso. Y bueno, entonces empezamos a probar qué pasa con la aplicación de silicio. Utilizamos metasilicato de sodio en distintas concentraciones, primero en el caso de rúcula, hojas de rúcula. Entonces tenemos un primer ensayo, un primer experimento sencillo, control, una baja concentración de metasilicato y una concentración alta. Y luego, una vez que seleccionamos cuál era la mejor, dijimos, che, ¿qué pasa en el almacenamiento? Entonces, un ensayo de almacenamiento para ver cómo evoluciona la calidad y se midieron distintos parámetros de calidad. Y en esta gráfica podemos ver que, en principio, en lo que es el deterioro de las hojas, era menor con la presencia de las sales de silicio. Pareciera que el 1%, este valor de él es un valor de color. Cuando más bajito es un color más oscuro, entonces las hojas estaban más oscuras en hojas en general, en hojas verdes, tiene que ver con un mejor mantenimiento del color, menos amarillamiento, con lo cual, en principio, había un efecto retrasando la senescencia. Después hizo algún recuento de hongos, levaduras, bacterias aerobias mesófilas. Esto a tiempo cero, inmediatamente después del tratamiento. Y aquí lo que se ve es una reducción de cerca de entre 2, 3 ciclos logarítmicos. En el caso del silicato, los recuentos, es decir, hay un efecto antimicrobiano directo del uso del metasilicato en las hojas. Y así es como se veía, ¿no es cierto? Después al final del almacenamiento, en el segundo ensayo, al final del almacenamiento hay como un retraso en la senescencia, que llevado a datos objetivos de color o de deterioro, se puede cuantificar, que es lo que muestran esos gráficos. Pero en la foto creo que es lo más claro, ¿no es cierto? También hubo una mejora en la tasa respiratoria, una reducción. La tasa respiratoria, cuanto más baja en general, implica que el producto está con menos actividad metabólica, se asocia con un producto con mejor conservación frecuentemente, especialmente al final de los almacenamientos. Y el tratamiento con silicio mejoraba eso, reducía la deshidratación del producto. Y luego, al mirar qué pasa con los compuestos antioxidantes, especialmente con los fenólicos, había un mejor mantenimiento de algunos compuestos antioxidantes, una menor peroxidación de compuestos lipídicos, y pues la acumulación de un compuesto, que es un compuesto como muy marcador del estrés, que es la prolina. Hay como un incremento muy marcado cuando se tratan los productos con prolina. Y bueno, esencialmente eso era algo que encontró Magalí. Como consecuencia, al principio de este trabajo, lo principal es que pues, se puede usar el silicio como estimulante en post cosecha o como un compuesto de interés, llamémosle. Capaz parte de los efectos pueden ser bioestimulantes, otros que por ahí no están tan informados en la literatura son efectos directos antimicrobianos que vimos en el control de hongos y de bacterias. Es decir, hay como un efecto combinado, como respuestas tanto directas o indirectas de esta sustancia en los productos. Y bueno, la idea es un poco continuar con esta línea. En rúcula estuvimos trabajando con otra cuestión que tiene que ver más con, yo lo pienso como un tratamiento, pensémoslo más desde el punto de vista físico, no importa tanto la sustancia, sino cómo aplicar los productos en post cosecha. Y aquí hay un ejemplo bien claro. En las flores, prácticamente uno compra flores o a nivel comercial y de distribución, compramos las flores y utilizamos el xilema, los vasos conductores de la misma flor para transportar, en este caso, los nutrientes que querramos, el agua,
la sustancia que utilizamos. En hortalizas eso obviamente no es posible por distintas razones. Primero porque ya se cosecha el fruto u otro órgano, pero hay algunos casos particulares donde quizás esto podría ser de utilidad. Casos particulares donde nosotros cosechamos al vegetal y mantiene la raíz. Y la rúcula es un caso muy particular donde esto ocurre. Por lo menos en nuestro país es frecuente la comercialización en atados con raíz. Entonces la pregunta sería, che, ¿por qué no, en lugar de hacer los tratamientos como se hace normalmente en hortalizas, eso es por aspersión, por inmersión, aprovechar que tenemos un órgano que evolucionó para eso y mostrar que en realidad en esto hay algunos casos en hortalizas donde sería más conveniente seguir aprovechando a ese órgano que tenemos disponible, siempre y cuando esté funcional, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta concreta fue, ¿podemos mejorar la eficacia de un tratamiento utilizando estos tratamientos de flashing o, digamos, de absorción radicular? Y se seleccionó un principio activo que sabemos que funciona en pocosecha, una sustancia antisenescente, que son las citoquininas, son hormonas que retrasan el envejecimiento de las hojas. Pero el objetivo no era mostrar que funcionan las citoquininas, sino que la forma de aplicación podemos mejorarla en estos sistemas aprovechando la raíz. Entonces se comparó esencialmente el uso de las citoquininas, en este caso se llama BAP, el compuesto químico específico, o en sí la aminopurina, aplicado de distintas maneras, principalmente por spray o por este tratamiento de inmersión radicular inmediatamente luego de la cosecha, antes del almacenamiento, darle un tratamiento cortito para incorporarle a la hoja lo que creamos que nos pueda ayudar para extenderle la vida útil. Se hizo ese primer tratamiento y luego siempre un segundo ensayo para simular una condición de almacenamiento en cámara. Y si bien hay varios resultados, quizás este es el más útil para la pregunta que nos hacíamos, el más interesante, porque en este caso, fíjense, tenemos un tratamiento de hojas de rúcula seco, ¿sí? Que es lo que se hace normalmente, no se hace ningún tratamiento. Entonces tenemos un deterioro muy grande, uno puede asperjar agua, y eso nos va a ayudar un poquito. Puede asperjar la citoquinina y nos va a ayudar un poco más. Pero si hacemos el tratamiento a través del sistema radicular, ¿sí? Evidentemente tenemos una mejora. Esto es una cosa hasta intuitiva, ¿no es cierto? Pero intuitiva una vez que uno ve los resultados. Podría ser perfectamente que la raíz no esté funcional o que eso no se pueda utilizar o que necesitemos un tratamiento que pierda practicidad, pero evidentemente se ve mejor reducción en el deterioro. El segundo ensayo fue ajustar las concentraciones de VAP, y aquí se ve claramente un control versus aquellas que se sumergieron unos pocos minutos en una solución de VAP y bueno, básicamente menor deterioro. ¿Sí? De nuevo un poco la misma lógica de ver el almacenamiento en post cosecha, ¿sí? Se mantienen las hojas en mejor condición y basta ver esto para darse cuenta que después cuando uno mide todos los parámetros físicos, químicos o bioquímicos, se encuentra en un mejor estado las hojas que si tuvieron este flashing. Entonces tenemos menor pérdida de peso, menor deterioro, menor respiración. Una cosa interesante en este trabajo es ver los estomas, ¿sí? Que son estructuras que intercambian dióxido de carbono, pero también vapor de agua, las hojas, y en principio es interesante ver que cuando se hacen los tratamientos con VAP, ¿sí? Si uno compara control con VAP, siempre aquellas que tuvieron este tratamiento de flashing, como que tenían más posibilidad de cerrar los estomas, más porcentaje de estomas cerrados, entonces eso previene la deshidratación o la reduce. Finalmente, en una evaluación no es una cuestión de cambios que son sutiles, sino que en una evaluación sensorial con personas no entrenadas, pueden detectar claramente que si hacemos este tratamiento que nos lleva media hora después de la cosecha, colocarlas hacer un flashing y después seguir todo el proceso de distribución y almacenamiento, después de una semana, podemos detectar cambios. Los consumidores pueden detectar sensorialmente mejoras en los productos que fueron tratados, que en este caso son la línea negra respecto a los controles. Bueno, esto es un poco también mostrar mejoras en la retención de clorofila, antioxidantes, un poco la misma historia. De nuevo, creo que los detalles de los resultados se los dejo para que lo puedan ver ustedes tranquilos, pero un poco creo que el mensaje principal es que los tratamientos de flashing son más efectivos que los tratamientos convencionales de aspersión, y que nos permiten retrasar el amarillamiento,
reducir la respiración, la pérdida de peso, y nos ayudan a que cierre los estomas de las hojas en forma más efectiva. Bueno, por último, de proyectos que tuvimos en los últimos años, ya terminados, digamos, en lo experimental, es que llamamos negro en blanco o ajo negro. Es un producto interesante, particularmente porque hay muchos hay muchos productos que no se comercializan o se comercializan a precios muy bajos porque no tienen características de tamaño deseadas. Entonces piensen que cabezas de ajo son muy chiquititas, en realidad hay posibilidades de agregar valor a ese producto. Bueno, acá un poco nos pareció interesante trabajar con este proceso que se llama envejecimiento de ajo. Es un producto que en Asia es bastante consumido y bueno, aquí no es muy conocido. Tiene unas características interesantes. Entonces, es un trabajo más de caracterización de este producto para entender qué pasa durante el envejecimiento de los dientes de ajo, ¿no es cierto? Entonces, para este proceso de envejecimiento se los coloca a una temperatura relativamente alta, ¿sí? Alrededor de 75 grados, y alta humedad relativa, para que no se deshidraten. Entonces están en una condición de humedad relativa alrededor de 80% a 75 grados durante 0, 7 o 14 días. Y fuimos evaluando qué les pasaba al ajo y así ven cómo va evolucionando. Uno parte con los dientes y después termina con este producto completamente negro, que mantiene un alto contenido de humedad y se hizo una caracterización. Hay alguna pérdida de peso, una reducción en la actividad acuosa que está buena quizás para pensar que el producto pueda ir acercando a estar estable en condiciones de temperatura ambiente, una vez envejecido. Y bueno, un incremento marcado en la acidez, hay un aumento en el contenido de sólidos, solubles, es un producto más dulce. Una cosa interesante es que hay un incremento súper marcado en la capacidad antioxidante. Muchas veces cuando uno hace estudios de antioxidantes en alimentos o ve trabajos, o varios de los que yo les mostré anteriormente, uno dice, bueno, se mejoró la retención de antioxidantes y capaz que ve una diferencia de 15, 20%, 30%. Fíjense que en este caso aumenta 6 veces, ¿sí? Se multiplica por 6 la capacidad antioxidante del ajo y por eso es que se lo utiliza muchos consumidores lo piensan más desde el punto de vista de los beneficios en la prevención de algunas enfermedades y demás, y también por su alta capacidad antioxidante. Hay estudios que lo han demostrado, no es una cuestión simplemente más de fe, sino que hay estudios que muestran los beneficios de este producto y por eso es que se lo consume bastante, principalmente en mercados asiáticos. Otra cosa interesante para este producto es que muchas personas quizás no consumen este producto por el tema de los volátiles, ¿no es cierto? Y bueno, durante este proceso de envejecimiento hay una caída, estas son la emisión de compuestos volátiles, aldehídos, VOX, de nuevo, el producto al momento inicial, luego de 7 días, luego de 14 días, entonces torna un producto con una emisión, con una cantidad de compuestos volátiles, probablemente muchos azufrados que ya se fueron degradados. Y después hay una acumulación importante de hidroximetilfurfural en el producto, que es un poco lo que vemos a partir de la aparición de este hongo en el espectro de absorción de los extractos. Creemos que es eso, vinculado más con procesos de deshidratación de azúcares en medio ácido. Finalmente, en colaboración con un grupo del doctor Carlos Storz, en un centro de investigación en carbohidratos del CONICET en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, bueno, lo que quizás intentamos es avanzar un poquito más en entender el ajo negro, caracterizando un poco el metabolismo de la inulina, qué está pasando con los polisacáridos, y particularmente con la inulina en este producto, y eso quizás es lo más, si se quiere, nuevo de este producto, porque no estaba estudiado en detalle, y los polímeros también que afectan a la textura del producto, ¿no es cierto? Los polisacáridos de pared, llamémosle. Es un poco el trabajo que se llevó adelante. ¿No? En síntesis, es un producto que se puede obtener, quizás es interesante para obtenerlo a partir de bulbos pequeños, con bajo valor comercial. Hay muchísima reacción de Maillard que incrementa el sabor, reduce los niveles de volátiles y aumenta la capacidad antioxidante multiplicándola varias veces. Y luego tenemos un cambio de textura por degradación de pared y metabolismo y también de la inulina, ¿no es cierto?
Bueno, en esta último ratito tenía ganas de contarles un poquito en qué estamos ahora, qué está pasando ahora. Lo anterior son cosas que ya fueron haciendo los últimos años. Es un poco creo que un poco el espíritu de estos seminarios es ahí contar, me parecía a mí interesante para por ahí alguien que esté trabajando en algo parecido, que le interese algo, poder contactarnos. Creo que es un poco las redes cumplen esa función. Así que bueno, este es un trabajo, les cuento rápidamente, sin entrar en detalles, sin tanto resultado. Este es un trabajo en colaboración con el grupo de Andrés Schoenberg de la Universidad de Chile, en el uso de selenio para biofortificar este otro producto que estamos consumiendo, se está consumiendo cada vez más, que son los garbanzos. Entonces, bueno, en este caso se hizo un estudio para analizar qué pasa con el rendimiento cuando se utiliza selenio, que es una molécula que está en un par participa estructuralmente en un par de biomoléculas relevantes en las plantas, algunas enzimas, tienen un aminoácido con selenio, que es la selenocisteína, pero después se considera que tiene una función bioestimulante, como les conversaba hoy, en el caso del silicio. Entonces se estudia un poco qué efecto tiene la adición de selenio y sobre todo si se puede aumentar el contenido de selenio, que es en el caso de los garbanzos y demás. Y se hizo un estudio de qué pasaba a nivel de la transcripción génica en respuesta al tratamiento con selenio en 5 razas, en 5 genotipos diferentes, 5 variedades. Y bueno, esencialmente es un trabajo que está en este momento eh, para ser enviado para evaluar. En las nueces hubo otras cosas que se realizaron, que por ahí les comento. En el caso del pecan, les conté un poco lo del almacenamiento, pero también nos interesó ver si se pueden utilizar en otras matrices. Hubo algunas tesis tratando de ver qué pasa de incorporarlas en quesos. Y después algún otro trabajo que me pareció interesante, que también fue una tesis de un estudiante, en el que se trató de optimizar el proceso de pelado, porque de nuevo uno a veces pierde en pérdidas de valor en las cadenas comerciales, y en el caso de las nueces, a veces las pérdidas son por cosas sencillas, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, simplemente les muestro esta tabla que está acá. Aquí tenemos el porcentaje de nuez que se quiebra, entonces el valor de la nuez que la nuez está rota obviamente es mucho menor que una mariposa. A todos nos gusta comprar la mariposa y consumir la nuez entera, y a su vez que tiene otros aspectos desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Entonces, en este caso lo que se hizo en este estudio es hacer un tratamiento, un escaldado, colocar las nueces antes de pelarlas en agua, ¿sí? Que sería algo totalmente contraintuitivo, poner agua en contacto con las nueces, pero bueno, está con la cáscara. No se van a mojar las semillas o creemos que no se van a humedecer si el tiempo es corto, que era un poco la idea. Y este tratamiento de escaldado previo al pelar hace para algunas variedades, no para todas, acá hay trabajo en 3 variedades, pero fíjense esta variedad de abajo, que haciendo un tratamiento de 5 minutos, 7 minutos de escaldado, podemos reducir el porcentaje de roto de 25% a menos del 1%. Entonces, como por ahí a veces algún pretratamiento sencillo nos puede ayudar, especialmente en este caso, es claro que es beneficioso en estuva, ¿no es cierto? Este es un trabajo de tesis doctoral que se está llevando adelante en el laboratorio de Clara Donadelli, está trabajando con hortalizas de hoja, y bueno, con este caso son tratamientos en lechuga mínimamente procesada, utilizando melatonina, cisteína y sus combinaciones, entre otras cosas que está haciendo Clara. Está avanzando un poco con la idea de buscar nuevas sustancias que puedan ser beneficiosas para extender la vida útil o para tener algún impacto en la calidad de los vegetales. Así que, bien. La última seminario estuvo Mario, que habló un montón y de unas cosas interesantes sobre los hongos, él está ultra especializado en este tema, y nosotros quizás nos interesa pensar las aplicaciones, alguna optimización, algún proceso. Por ese lado, se encaró este trabajo que está coordinando Federico Pintos, pensando en este caso era la utilización de la producción de hongos en sustrato, optimizando las formulaciones, básicamente. Teníamos como materias primas el bagazo de una cervecería, paja, acerrín, y optimizar cuáles son las concentraciones para la producción de gírgolas. Este es un trabajo que se realizó.
y que continúa. Hoy se está yendo un poco hacia el lado de utilizar esas gírgolas en polvo, pensándolas como un aditivo alimentario por diversas razones. En primer lugar, por el sabor umami que puede otorgar con y la capacidad de saborizar, aún teniendo bajo contenido de sodio. Eso nos parece interesante, pero bueno, eso es más está ahí, está avanzando, y bueno, vamos a ver en qué deriva este proyecto. Así que bueno, ahí va yendo para adelante. Muy cortito, creo que varios, por lo menos los que estamos acá en Argentina, buscando recursos estos últimos años un poco para poder continuar. Y bueno, en ese camino nos encontramos con que había una convocatoria para hacer para proyectos de vinculación tecnológica, y se nos ocurrió presentar y llevar adelante este proyecto que se llama Incuba. Tuvimos suerte, nos dieron el financiamiento de la universidad, que básicamente busca revalorizar un poco la uva de la costa, que es una uva que se produce aquí en la zona de La Plata, que para los que no son de Argentina, no es una zona vitivinícola por excelencia, pero hay como una tradición, producción de uva, de este tipo de uva particular, y bueno, y aquí hubo como dos caminos. Por un lado, hicimos 2 temporadas para producir un vino espumante a partir de esa uva, pensando que quizás es un vino más adecuado para que se pueda expresar. Y después un poco también nos interesaba pensar en alternativas nuevas de uso para esa uva, lo que se conoce como uva chinche, uva de la costa, porque, qué sé yo, muchas personas jóvenes por ahí no la conocen tanto, y quizás el vino es más como una cuestión, a muchos nos queda como una cosa más que nos acordamos, como si fuera una memoria emotiva, ¿no es cierto? Pero por ahí pensar, bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer con esa uva? Y en este camino nos vinculamos con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, que nos ayudó en el desarrollo, en desarrollar propuestas para esta cadena productiva. Así que bueno, es un poquito simplemente más fotográfico de contarles un poco lo que estuvimos haciendo, pues un proyecto de vinculación. Estos serían los vinos. Estamos este año terminando la segunda temporada. Y estos son los productos que los chicos de diseño llegaron a hacer, llegaron hasta el nivel de tener prototipos del producto, no son solamente ideas. Así que tenemos gotas de vino, algunos productos, materiales desarrollados a partir de los ollejos, de los orujos de la vinificación, algún cóctel Isaberi más orientado a un público joven, como alternativa a una bebida alcohólica tradicional, algunas golosinas con antioxidantes y demás, y el helado Isabela y demás. Así que esas son algunas de las cosas que surgieron, que nos resultaron interesantes, sobre todo vincular con la gente de otra forma, en otras formaciones, ¿no es cierto? Estuvo muy bueno. Camino esto recién arrancando, pero nos motiva, nos resulta interesante vincular con Daniel Caldiz, que bueno, una persona súper reconocida en el área de la papa en Argentina y en el mundo, y que ahora está representando una empresa holandesa, se llama Restrain, que en realidad están utilizando un viejo conocido, el etileno, pero en condiciones bastante diferentes a las que se utiliza para madurar la fruta, y empleando esta maquinaria para, por ejemplo, frenar la brotación de la papa. Y bueno, estamos ahí con idea de realizar algunos trabajos en otras hortalizas, en colaboración con esta empresa, utilizando esta tecnología. Por último, un poco eso sería quizás contarles, y con esto ya voy cerrando, un poco lo que hacíamos, se ha ido haciendo en investigación. Hay toda una otra pata que tiene que ver con la docencia y con la extensión o la vinculación tecnológica, porque muchas de las razones o de las cosas que nos permiten reducir las pérdidas y desperdicios no requieren de nuevos conocimientos, sino que uno sale de no sé dónde está, y si nosotros vemos cómo se maneja la mercadería, por ejemplo, las frutas y hortalizas, aquí uno sale, no sé, 5 cuadras de la universidad, es que hay un montón de cosas que básicamente es aprender nosotros, en primer lugar, a procesar esas materias primas, a respetarlas, a poder conservarlas, y después enseñar a quienes estén interesados en eso. Así que bueno, tratamos, en la medida que podemos, de hacer actividades, en primer lugar, para aprender nosotros, en segundo lugar, para poder enseñar que existen formas recontra antiguas para reducir las pérdidas y desperdicios, que tienen que ver con un buen procesamiento
en distintas escalas. Entonces, un poco eso es creo que es otra pata que a veces que es re importante, que obviamente uno no puede hacer todo, pero sí está bueno saber que es una pata que tiene que estar, porque, bueno, a veces precisamente no es que necesitemos el último descubrimiento para reducir pérdidas de desperdicio, no sé, en un pequeño establecimiento, en una casa, en una pyme, etcétera. Así que es un poco las tareas de extensión o se quiere, de docencia precisamente para eso, ¿no? Así que un poco son las actividades que hacemos, ya más vinculada a la transferencia y la extensión, ya sean capacitaciones, algunos cursos o docencia, para poder compartir esto con nuestros estudiantes y con productores o emprendedores que estén interesados. Así que bueno, para cerrar, creo que después de un montón de información, espero no haberlos aburrido. Creo que el mensaje principal es que tenemos toneladas de desperdicios, pero también tenemos toneladas de cosas que podemos hacer para avanzar en su reducción. Así que, bueno, agradecerles muchísimo la atención. Súper importante contarles quiénes son los que hicieron todo este trabajo, todas las personas que participaron en el área de las mallas, del INTA, Alto Valle, Andrea Castro, Gabriela Calvo, Josefina del Brío, Dolores Raffo. En el proyecto PECAN estuvo trabajando Maxi Craño, Juan Gorostiague, Cristian Ortiz, Lara Litt y Florencia Luzarreta, Mili Segovia. En el tema rúcula, ya sea silicio o utilización de flashing de tratamientos de ese tipo, Magalí, Victoria Casajús, Daniel Ferro, Clara Donadelli, Joaquín Asperue, Facundo Mazzolo, Manuel Ochatorena y Aldana Sastre. El grupo de Carlos Tort, les decía, de la Universidad de Buenos Aires, con quien colaboramos en la parte de estudios más detallados de polisacáridos, Yasmín Daglio, Carlos Stort, Nora Ponce, y después en los proyectos cotidianos o los que están llevándose a cabo ahora, o las actividades de docencia, extensión, muchos de los que ya nombré, y bueno, Eduardo Artiniano, Tatiana Candia, Dariel Caldiz, Ángela Carboni, Leonel Ferreira, Sebastián De Luca, Valentín Pepe, Federico Pintos, a nuestro colaborador Andrés Schwember de la Universidad de Chile, alumnos que vienen a colaborar, Nico Daur, Sofía Mele, Carlos Pineda, un viejo colaborador del área hortícola que siempre nos ayuda y colabora con nosotros, Ingrid Darkovich, Malena Suray, Ramiro Taladriz, a todos los docentes y alumnos de Facultad de Artes, de Diseño, que nos enseñaron desde otra perspectiva cómo poder contribuir también a nuevos usos de materias primas. Y bueno, David Echart, otro alumno que también trabajan con nosotros. Así que bueno, le dejo mi correo a disposición para si quedó alguna cosa que desean conversar o comentar, encantado. Y bueno, si alguien desea la presentación, no tengo problema en enviársela, me manda un correíto y se la envío. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por tu presentación, excelente, muy completa. Y bueno, abro el espacio para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Ariel. Lo de él se basó Está Mario. principalmente en evitar, digamos, la generación de residuos a través de alargar la vida útil de los hortícolas. Así que no sé si hay alguien, no, alguien que haga una pregunta así por el chat. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Cómo no? El ajo ese negro, oscuro, que parece muy interesante, ¿es una variedad o es por el tratamiento que se puso así? Porque yo vi el control, estaba más blanco. No, por eso, es que el ajo es el ajo común, el ajo que vos comprás en la... Ah, Vos lo colocás en una condición de alta temperatura suficiente
para que vas a inhibir el desarrollo microbiológico, pero por otra parte lo mantenés a alta humedad para que no se deshidrate. Lo tenés dentro de una estufa con alta humedad. Entonces tenés un montón de reacción de Maillard ahí, ¿viste? Tenés un Ajá. montón de cambios químicos en el producto. Te diría que no bioquímicos ya, porque estás a temperaturas donde las enzimas van a estar inactivas mayoritariamente, pero tenés un montón de reacción de, suponete, de hidrólisis de la inulina. Vas a Sí. tener reacción de la inulina con los ácidos, con el pirúvico, tenés pérdida, degradación de los compuestos azufrados. ¿Y la hidrólisis Entonces de tenés la un montón de química. inulina, la hidrólisis de la inulina te cambia las propiedades de la inulina como tal, que es un prebiótico? Sí, tal cual. Eso es un poco lo que está mirando Carlos, ver cuáles son los tamaños. Yo no me metí en tanto detalle. Había cromatografías de exclusión ahí para ver un poco cómo cambian los pesos moleculares. Después cómo cambian, después también medían los perfiles de resonancia magnética para ver estrictamente cuáles son las porciones, cómo se hidroliza básicamente. Eh, Entonces, un poco entender eso. No estamos entrando después a las propiedades, pues no vamos a medir propiedades, pero ellos sí hacen una caracterización al menos de química de qué es lo que está pasando. Pero el ajo es el ajo que compras, es el ajo, lo puedes hacer en tu casa en realidad, el ajo negro. Es comprar el ajo, tenés que tener una estufa o un horno muy baja temperatura y alta humedad, adentro de un recipiente donde mantenés humedad alta. Y esos cambios ocurren en el producto que compramos. Mira, acá Silvana de Marqui dice que el proceso de secado o de convertir el ajo negro es para evitar, digamos, el desperdicio del ajo que no puede ser vendido como tal. Ahí le das valor agregado, dice ella. Claro, claro, en esos casos sería interesante. A ver, la realidad es que, El viste, ajo que todo no está depende. para consumo, que no está lindo, lo podés Claro, tratar y lo podés convertir en ajo negro. claro, pues, por supuesto. Es un producto que tiene como un nicho de mercado. Acá no es que se vas a consumir mucho ajo, pero ahí a nivel asiático tienen, a ver, hay mucha asociación de este producto con beneficios en la salud demostrados. Y después hay el tema de los antioxidantes y demás. Tiene como un mercado más de especialidad. Te Hay iba a empresas, de decir, hecho hay yo algunas nunca había pymes. escuchado hablar de esto, había escuchado hablar Claro, no es que vas. de, Mm. de otro tipo, Está zanahorias en de dietéticas. colores, rojas, eh, pero esto no. No, eso sí son variedades. En ese caso hay casos donde vos tenés variabilidad porque es un genotipo distinto. En Ah, este caso vos haces un tratamiento específico para darle esas características y tiene como un nicho de mercado. Si buscas, hay pymes acá, hay una empresa en Brasil que lo produce, hay empresas acá, pero pequeñas, pero es un producto que tiene más valor, vale decime, y el bastante sabor, más que el el ajo. aroma es más suave, sí, entonces, después, Completamente, porque está completamente. No tiene degradado por ese, el tratamiento. tal cual, esa es una de las ventajas, uno de los limitantes para el consumo de ajo que tenemos a veces, ¿no? Algunas personas. Y sí, es un producto diferente. Yo creo que es un nicho de especialidad, no es que se va a transformar. El volumen, la mayor parte del volumen va a ser siendo ajo común, pero Claro. es un producto diferente donde podés aprovechar, como decía Silvana muy bien, productos que por ahí comercialmente, por el tamaño, por el calibre, por lo que sea, por la forma, por alguna cuestión cosmética, no, no tiene tanto valor comercial en el mercado fresco. Y después la otra pregunta que tengo, lo que hiciste con la gente de Bellas Artes, ¿fue solo el diseño del producto o hicieron los productos? Las Mirá, hay de cocinas todo. con el orujo de uva y todo eso, ¿cómo? Está Mirá, precioso el diseño, la verdad que sí. hace falta que interaccionar, yo siempre digo, con los de Bellas Artes y con los de Economía también. Sí, mira, totalmente. Creo que está buenísimo ese trabajo. Obviamente que ellos qué hacen, eso es una materia de quinto año, Sí. trabajan todo en cuatrimestre. Obviamente ellos no tienen los laboratorios ni tampoco tienen la expertise para eso, pero sí tienen que ser los que diseñan. Entonces tienen que ir a preguntar. Lo que aprenden nosotros hicimos una visita, fueron a la bodega de Berizo, vieron lo que había, hablaron con los Ah, productores. Primera cosa. Segunda, ahí depende de cada grupo, como pasa con, viste, hay alumnos que se meten más en los proyectos y otros que lo hacen más tranqui. Algunos fueron a la SIC, estuvieron trabajando en el laboratorio y hicieron prototipos. Los que estaban encapsulados, el vino en gotas, sí. las chicas trabajaron con gente que hicieron la encapsulación y se Ah, contactaron con no una son productora. uvas, no son uvas, es vino en gotas. Es vino encapsulado, eso, se llama vino en gotas. Cada producto de esos tiene un video donde se presenta, tiene un panel, y el día que hicieron la presentación, a fin de año hacen la presentación, llevan prototipos. Los que trabajaron en materiales, trabajaron con la gente de materiales de la SIC, no me acuerdo qué instituto. Obviamente
si vos entras a la funcionalidad, eso necesita investigación y desarrollo, pero Claro, ven otras cosas que tienen que ver con la presentación, con qué poder hacer con eso, y aprenden a vincular, que ese es el trabajo que hacen ellos. Porque obviamente tienen que hablar con un químico, hablan con un químico, tienen que hablar con un licenciado en claro. alimentos. Y entonces tienen un cuatrimestre de eso, pero llegan a algo bastante, sorprendentemente avanzado. Pero mirándolo al Este, revés, no de nosotros hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros. Que nosotros vinculamos también y tenemos que, a veces hacemos desarrollo de producto. Está bueno contar con eso Totalmente está bueno. para Ellos lo poder hacen, darle ellos, otra imagen al prototipo o al producto que nosotros queremos crear. sí, sin duda que esa es una cuestión. Nosotros, eso es una cuestión que históricamente quedaba para el final, el escalado y lo lindo. Y en realidad eso ya, hoy ya no va más, no es más así. Es como que tenés que empezar la discusión desde el comienzo. Desde el comienzo, claro. A Acá hay la discusión. una pregunta que dice, la inmersión en solución de citoquininas en rúcula, ¿qué tiempo posterior a la cosecha de rúcula? ¿O probaron hacerla con producto ya puesto en verdulería? No, ese es un producto inmediatamente cosechado. Se cosecha, lo transporta. Nosotros lo hicimos en el laboratorio. Yo creo que lo más lógico sería hacerlo directamente en el productor, al meterlo dentro de un recipiente, porque son tratamientos, yo no dije el tiempo para no meterme, son tratamientos de 30 minutos, no una cosa muy disparatada. Yo creo que si el productor pudiera colocar esos atados 30 minutos mientras va armando su pedido, ese producto tiene más vida útil. Nosotros lo trasladamos al laboratorio, pero fue en el día rápido, porque obviamente esa raíz pierde funcionalidad en el tiempo. Entonces, en la verdulería llega un punto que va a haber un punto en que eso no va a funcionar tan bien. A mí me parece que la ventana de tratamiento es en el mismo productor ahí antes de despachar eso, pero bueno, hay otras cuestiones igual ahí para profundizar, pero sería lo más rápido que se pueda después de la cosecha. Ahí les puse el link de la red CITED nuestra, donde figuran todos los webinars que van a quedar grabados. Tienen que tener paciencia porque lo hace el informático de CITED. Tengan paciencia, va a estar en unos días el de Ariel. Así que, pero están los anteriores. Sí, si necesitan conectarse o les interesan los otros temas. Este, Después quizá le pongamos en la página de CITED los que faltan los títulos. Lo que pasa es que hay dos personas que todavía no pusieron el título, entonces no está completo el programa. Entonces, bueno, y aparte a veces sufre variaciones, entonces lo vamos poniendo una semana antes. Bueno, creo que estamos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, Ariel, gracias. Muy completa la conferencia, muy lindo todo y espero que sirva Bueno, para conexión, ¿no? Porque de eso se trata la red CITED, conectar grupos de investigación, conectar gente, tratar de tener una mirada más allá de lo que uno hace y interaccionar con gente que hace cosas complementarias a las que hace uno. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos y los a esperamos ustedes. el 15 de julio con el webinar de una investigadora de la Universidad de Murcia. Gracias. Gracias, adiós.